confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía nos angustia y nunca deja de dar fruto. Bueno, cuando nos dejamos llevar de lo que nuestros ojos pueden ver en el momento, a veces es difícil tener esa fe y poder creer, porque lo que vemos no siempre es algo agradable. En el momento podemos ver un sinnúmero de problemas, dolor, angustia, y en esos momentos de desesperación solo quisiéramos, ¿verdad?, hacer algo para lidiar nuestra situación. Sin embargo, cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, ya hemos tomado el paso más importante, porque estamos reconociendo que somos débiles, que nuestras propias fuerzas no son suficientes. Y cuando tenemos a Dios a nuestro lado, pueden venir huracanes y tormentas y no nos caeremos, porque seremos, como su palabra dice, árboles con raíces firmes que no dejan de producir fruto. Y eso es creer en Dios y su poder. Sé que vendrá el amanecer.
espiritual después que Dios le mostró a Pablo el tercer cielo, y esto fue lo que Pablo tuvo que decir. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, cuando reconocemos que somos débiles, ahí entonces somos fuertes, porque nosotros tal vez no tengamos la misma aflicción que tuvo Pablo, pero tal vez hay algo en nuestras vidas que el Señor está permitiendo que suceda para que nosotros también podamos ser humillados y decirle: Señor, te necesito en mi vida, te necesito en mi corazón, en mi hogar, en todos los aspectos de mi vida, porque Dios siempre, en todo momento, tiene un plan, y Él siempre tiene un mayor propósito. Así que aunque vengan las debilidades, los insultos, privaciones, persecuciones y dificultades, así como dice Pablo, el Señor siempre nos muestra que Él está luchando por nosotros, y Él nunca pierde el control y le renueva la fuerza a los que no tienen ninguna, porque Él fue, es y siempre será nuestro infinito Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrás.
principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Aquí, hermano, nuevamente reiteramos que sin Dios simplemente no había nada. Ni una cosa menos, o sea, sin un nada, no habría nada. El Señor se hizo hombre, habitó entre nosotros y murió injustamente por los injustos para darnos la salvación que ninguno de nosotros merece. Y cuán grande es su amor, su perdón y su misericordia. Dios sobre todo, un hombre hermoso, majestuoso y poderoso. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. En el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Nadie como tú, Señor. Dejaste el cielo por salvarme. Me viniste a rescatar.
La vida es un viaje y necesitamos una guía. Necesitamos la palabra de Dios para iluminar nuestros caminos. La Escritura es poderosa y es verdad. Es inspirada por Dios mismo. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Necesitamos su palabra para entrenarnos y para enseñarnos a vivir con rectitud. En su palabra encontramos vida. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Confía en su palabra eterna y Él guiará tus caminos. Gloria a Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por el tiempo de adoración. Gracias, Señor, porque podemos proclamarte y podemos también en esta tarde rendirte toda alabanza, mi Dios. Y te damos gracias, Señor, porque nos concedes este espacio, mi Dios, para tener comunión unos con otros y contigo. Permite, Padre, que miremos en tu palabra tu voluntad para nuestras vidas, que podamos encontrar en ella esperanza, podamos encontrar dirección, podamos encontrar sosiego y consuelo cuando es necesario, y que nunca pongamos ninguna otra cosa por encima o que tenga más valor o más importancia, ningún otro mensaje, ningún otro libro por encima de tu palabra de verdad que es eterna. Padre, que la atesoremos de tal manera que dirija nuestras vidas, rinda fruto en nuestros corazones, mi Dios, rinda fruto en nuestras acciones y que eso redunde, Señor, en vidas transformadas por tu Espíritu Santo, por la palabra que obra en cada uno, en el nombre de Jesús. Queremos ver tu obrar en cada uno de nosotros, en la iglesia, Señor, en tu cuerpo, en la iglesia local y en todas las iglesias, obrando para que esta sociedad pueda, Señor, ver el poder tuyo, mi Dios, pueda experimentar tu poder, tu amor, tu misericordia, en el nombre de Jesús, en quien oramos. Dándote gracias en esta tarde, pidiendo que tu Espíritu ministre a nuestras vidas, que habla a nuestro entendimiento, porque vamos a recibir la palabra de Dios en esta hora, tu palabra, mi Dios, que es incorruptible, tu palabra que es eterna, en el nombre de Jesús, en quien oramos, dándote gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Si estamos en esta serie o continuamos esta serie que hemos comenzado hace varias semanas, la serie Creer. Y es una experiencia de crecimiento espiritual en realidad, esta serie, que nos va a llevar y nos lleva a un viaje para pensar, actuar y ser más como Jesús. Pensar, actuar y ser más como Jesús. Ya pasamos 10 semanas de cómo pensar, las creencias que debemos tener o las doctrinas que debemos quizás enfatizar y que debemos reafirmar como iglesia. Y estamos ya en esta segunda etapa de esta serie de cómo actuar. Y vimos ya el tema de adoración y la adoración y la oración en las primeras 2 semanas. Pero no podemos continuar sin mirar la importancia y la relevancia de la palabra de Dios dentro de estas creencias clave que precisamente son cómo podemos o cómo debemos actuar como hijos de Dios después que hemos creído. Y la confesión de fe, quizás esta confesión de fe, esta parte de que estamos considerando hoy, lo que es clave en el día de hoy es el estudio bíblico, la importancia de la Biblia. Esta confesión de fe es muy importante para nosotros porque es céntrico en todo lo que hacemos. Nos dice allí, si ven en la pantalla, esta confesión: estudio la Biblia para conocer a Dios y su verdad y para encontrar dirección para mi vida diaria. Es algo que debe ser céntrico en la vida de todo creyente. Estaba viendo esta semana un capítulo de la serie Chosen, esta serie que está fabulosa, al que no la está viendo, se la recomiendo, que presenta de forma dramática la vida de Jesús. Y ya soy fan de ella gracias a Valerie, que me mostró la serie. Y es bien difícil no volverse fan de esta serie cuando comienzas. Ves a un Jesús muy real, muy en el plano real. Ves a un Jesús con los pies en la tierra, pero tocando la necesidad de la gente. Y en una entrevista que se estaba realizando sobre esta, sobre esta serie, narraba uno de ellos que había escuchado de un misionero que había ido a un lugar remoto en África. Y mientras estaba allá, en un área bastante apartada, llevaban Biblias. Y llegó esta persona de África, una persona hablando un inglés rudimentario, y les decía Bibles. Y ellos decían, sí, tenemos Biblias, Bibles. Entonces le dijo, sí, y le dijo, yo quiero comprar las Biblias.
Las Biblias tenían un precio bastante, ¿verdad?, económico, pero ellos, esa aldea había hecho, ¿verdad?, una ofrenda, había colectado una ofrenda para comprar Biblias. Y este hombre compró todas las Biblias que llevaban aquellos misioneros. Y le decía a ellos, Bible preach, Bible preach. Entonces ellos entendían, bueno, quieren que le demos la Biblia y que vayamos también a predicar allá a la aldea, ¿verdad? Y le decían, no, Bible preach. Y tomó las Biblias y las montó en su vehículo, lo que llevaba, y se las llevó a la aldea. Y lo que les estaba diciendo era, la Biblia sola predica, Bible preach. Ellos se ofrecieron, dijeron, ¿quieren que vayamos allá, que le llevemos la palabra, un estudio bíblico? Decían, no, la Biblia predica, Bible preach. Es suficiente con la palabra de Dios. Esa era su visión y su manera de verlo. Y tal vez nosotros acá en Occidente, con tanta tecnología, tantas cosas que tenemos al alcance, se nos olvida que tal vez la Biblia es lo que debemos enfatizar cada vez más, porque la Biblia es suficiente. La Biblia predica, nos habla continuamente y tenemos que enfatizar esa importancia. Hebreos 4:12 nos dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Importante lo que puede hacer la palabra de Dios, todo lo que puede alcanzar en nuestra alma y lo que puede transformar en nuestras vidas. Hay un pasaje que quiero compartir contigo en el libro de los Hechos, capítulo 2, 42. Dice que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y a la oración. Hay prácticas claves en la iglesia primitiva y los primeros cristianos estaban al 100% involucrados en esto. Y tenemos que mirar esto en la palabra, en la iglesia primitiva, para entender que lo necesitamos nosotros. La iglesia se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles. No lo abandonaron. Estas son cosas que son cruciales para nosotros. Los apóstoles eran fieles en su responsabilidad de predicar, enseñar, y que los creyentes fueran fieles en continuar aprendiendo y creciendo en lo que se enseñaba. Estaban convencidos de la profundidad de su devoción a la palabra, su impacto en el mundo. Y quisiera saber para ti cuán importante es la palabra. ¿Piensas igual que aquel africano? ¿La Biblia predica o no? Porque en Occidente vemos otras cosas. Acá vemos algo distinto quizás en nuestras iglesias o nuestra realidad en el Occidente. Según una encuesta de Barna Research Group, él dice que en Estados Unidos menos del 50% de los estadounidenses abren la Biblia en una semana típica. ¿Okay? Teniéndola disponible en su iPhone, en su smartphone, en donde quiera, en su tableta. El 82% cree que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Creen que esa frase es una frase que está en la Biblia. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Cosas como ayúdate que yo te ayudaré, en la versión boricua puede ser. Esa es nuestra versión acá. Que la gente la cree como si estuviera en la palabra, como si fuera un verso bíblico. El 63% de los estadounidenses no saben lo que son los 4 evangelios. No saben. El 58% no sabe que Jesús predicó las bienaventuranzas. La mitad de la gente no sabe que el libro de Jonás está en la Biblia, etcétera, etcétera. Cosas como esta. ¿Podemos hablar entonces de un analfabetismo bíblico tal vez? Puede ser en la nación en general. En una ocasión, un pastor escuchó de una mujer religiosa. Tenía que volar mucho por su trabajo, viajar en avión, la ponía, ¿verdad?, nerviosa. Así que siempre llevaba su Biblia en esos viajes con ella para leerla, y eso le ayudaba a relajarse en los vuelos largos. Y una vez se dio cuenta de que estaba sentada junto a un hombre que se reía entre dientes y luego sonreía como con cierta aire de superioridad cuando ella sacaba su Biblia. Después de un rato, él se giró hacia ella, se volvió hacia ella y le preguntó, ¿usted cree lo que está escrito allí de verdad? ¿Lo cree? Y la señora le respondió, por supuesto que sí. ¿Es la Biblia? Obvio, ¿verdad? Obvio. Bueno, y entonces, ¿qué hay del hombre que se lo tragó la ballena? Decía él, preguntó él a la señora. Jonás, sí, creo eso, está en la Biblia. Y aún sonriendo con cierta superioridad, el hombre preguntó, bueno, ¿cómo supone usted que sobrevivió todo ese tiempo dentro de ese gran pez? Él decía ballena. La señora respondió, pues, realmente no sé cómo, pero imagino que cuando llegue al cielo se lo preguntaré. Y él le contestó, ¿y si él no está en el cielo, sarcásticamente? Y la señora le dijo, bueno, usted se lo puede preguntar cuando llegue al infierno, si él no está en el cielo. ¿Qué te parece? Y es que a veces nos podemos avergonzar un poco de lo que creemos cuando tenemos la palabra de verdad que es fiel
y entendemos allí que lo que está escrito es verdad. No podemos avergonzarnos de la palabra sin importar la superioridad que alguien pretenda tener con otra ideología, con otra manera de ver las cosas. Esta señora recibió la Biblia como la palabra de Dios, como parte de la misma, y estaba dedicada a ella con otros creyentes, como los creyentes en la Biblia, en el libro de los Hechos. Tenemos que mirar la palabra de Dios con intención, de dejar que guíe nuestra vida, como lo hizo Jesús mismo, y tenemos que empezar de esa manera. Como nos dice Pablo, ejercítate para la piedad, esfuérzate para ser como Jesús. Tienes que esforzarte para que tu vida espiritual crezca. Piedad no es otra cosa que devoción extrema a Dios. Entonces, si quieres parecerte a Cristo, necesitas entonces ejercitarte. Hay dolores en la vida que hay que padecer, queramos o no. Y uno es el dolor de la disciplina. El dolor de la disciplina es quizás mucho mejor que el dolor del lamento. Si tú te disciplinas en la piedad, si te ejercitas para la piedad, vas a tener que lamentar mucho menos en tu vida. El dolor de la disciplina te puede costar un poco, pero el dolor del lamento te puede llevar a toneladas de dolor. Así que lo que queremos es obtener la sabiduría de Dios para evitar el dolor del lamento en la vida, para que el poco de esfuerzo que nos cuesta la disciplina espiritual nos evite el lamento grande de cometer errores graves en la vida. Anoche estaba yo en casa, despierto. Bueno, no estaba solo, estaba despierto con Vilmar, y yo soy de los que me quedo despierto hasta tarde. Sobre todo los sábados, estoy meditando el mensaje que voy a dar, qué vamos a hacer al otro día, y me puedo acostar a las 12 o a la 1 de la mañana, fácilmente. Y eso de las 12 de la noche sentimos unos ruidos extraños, y no cerca de la casa, era lejano. Y yo le dije a Vilmar, ese ruido, esos son tiros, eso es un arma automática. Y seguimos, ¿verdad? Y esta mañana nos enteramos que en nuestra localidad, en el pueblo de Hormigueros, lamentablemente, hubo una masacre, asesinaron 2 jóvenes de Mayagüez, y hirieron a 2 más, y fue muy cerca en la número 2, cerca de donde yo resido. Era tan cerca que de noche yo podía escuchar los disparos, de noche yo podía escuchar el alarma automática, y lamentablemente fallecieron 2 jóvenes allí. Y el dolor, el lamento de no buscar dirección en la palabra de Dios puede ser mucho más grande que el poco dolor que puede traer ejercitarnos para la piedad como hijos de Dios. Y lo que quiero decir es que vivimos en una sociedad enajenada de la palabra de Dios, violenta. Vivimos en un narcopaís, hay que decirlo así, lamentablemente, con todas las implicaciones que traiga esa realidad a nuestra vida y todos los riesgos y los retos. Pero es porque hay muchos que ignoran la verdad que salva, que transforma el corazón, que nos permite evitar ese lamento extremo de dolor y muerte. Y entiendo que habían 2 hermanos allí que fallecieron. Imagínense el dolor de esa familia. Se puede lamentar mucho dolor cuando de alguna manera u otra nosotros buscamos dirección de Dios. Yo no sé cuál fue la situación que se dio allí, la razón por la cual ocurrió, pero fue una masacre. Entonces tenemos la palabra, tú tienes la Biblia. ¿Cuánto pagarías por conseguir un libro que te diera las mejores lecciones de todos los tiempos? Te pregunto, ¿cuánto pagarías por un libro que te diera las mejores lecciones de todos los tiempos? Lo mejor. Quizás pagarías miles. Este es el libro que tiene toda la clave para tú tener una vida exitosa, una vida que tenga valor, una vida que deje un legado, una vida que tenga significado. Pues quizás pagarías miles. Bueno, quiero decirte una cosa, a mí me costó unos $40 porque yo la tengo, es la Biblia, tú tienes la Biblia, no te cuesta más de 30 o $40. Y ahí están las lecciones que necesitas, las mejores lecciones de todos los tiempos, vas a tener sabiduría de siglos. Ahí vas a ver las cosas por las que pasó Sansón, Jacob, Abraham, Esaú, David, Rahab. Vas a ver toda la amplia gama de experiencias que te van a dar sabiduría de Dios. Te pregunto si vas a darle prioridad a ese libro, a esa revelación de Dios que tienes tan cerca y tan accesible, que nosotros más que nada aquí en Occidente. Qué bendición es poder memorizar la Escritura, poder conocerla. Ha habido situaciones en lugares remotos, por ejemplo en China, hay personas que no tienen acceso, y otros sí, a estas verdades de la palabra de Dios. Pero en China, en una ocasión, alguien se encontraba enseñando a 22 pastores clandestinos. Viajaron 13 horas en tren para estar con estos pastores clandestinos. Se sentaron 8 horas, un día en el suelo, en una habitación calurosa para aprender acerca de Dios, sin aire acondicionado en el piso, aprendiendo. Y cuando le dijo este pastor a los demás pastores clandestinos, porque allí les puede costar la vida ser pastor, que fueran a la Biblia, a cierto pasaje, se dio cuenta de que una señora de 70 años le pasó la Biblia a una mujer más joven. Y al principio se preguntó por qué, pero luego se dio cuenta que era que la mujer de 70 años se había aprendido, memorizado la Escritura
No necesitaba el texto leerlo porque se lo sabía de memoria. Y por eso lo compartía con alguien más joven. Y le preguntó después al respecto. Y ella dijo que aprendió a memorizar la palabra de Dios mientras era libre, porque finalmente la volverían a meter en prisión por hablar de Cristo. Había pasado 12 años en prisión. Dijo que cuando estaba en prisión me quitaron mi Biblia, pero cuando está en mi corazón no me la pueden quitar. Cuando está en mí no me la pueden quitar. Hay que atesorar la palabra de Dios. Tenemos que llegar al punto de hacerla parte de nuestra misma existencia, nuestro ser, porque es palabra de vida, necesitamos esa palabra. Oh, cuánto amo tu ley, dice el salmista. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Sabiduría que viene de Dios. Y habla de meditación aquí. Hay gente que se pone nerviosa cuando se habla de meditar. Se ponen a pensar en la meditación oriental, en alguien allí, ¿verdad? No sé, con las manos así puestas en una posición rara y haciendo y todo eso, ¿verdad? Y no es esa meditación. Aquí la palabra en hebreo es reflexionar. Preocuparte por tus pensamientos, ¿ok? Preocuparte por lo que piensas. Eso es meditar en la palabra, es reflexionar. David meditaba en Dios todo el tiempo. Decía que esa era la forma adecuada de tratar la palabra de Dios. Así que si quieres ser sabio, necesitas la Biblia. Si quieres tener la sabiduría, como decía el salmista, más que los ancianos, más que los que tienen más experiencia que yo, necesitas la palabra. Y te pregunto, si comieras solamente una vez a la semana y el resto de la semana tomaras una que otra cosita, un aperitivo por allí, y no comieras bien, ¿a dónde se iría tu salud? Te pregunto. ¿A dónde se iría tu salud física? En estos días me hice mi análisis, ¿verdad? Cuando llegas a 50 años te quieres hacer un tune-up, o un check-up, no sé cómo decirlo, te haces una evaluación. Y me hicieron esos análisis y yo estaba ansioso que me llegara para ver los resultados. Salió casi todo bien. Tengo que hablar con el médico de algo, pero casi todo bien, ¿verdad? Pero si no me alimentara, si no tomara cuidado, hacer ejercicio, ¿quién sabe cómo estaría a esta edad? Sabe Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo estaría si yo entonces descuidara mi vida espiritual, me alimentara muy poco de la palabra de Dios? No funciona si yo un domingo vengo y oigo la palabra y ya. Tiene que haber algo en tu diario, en tu vida cotidiana que cambie y transforme tu corazón. Tiene que ser continuo, tiene que ser algo que se vuelva rutina en tu vida, pero algo que es de bendición. El American Journal of Medicine, esta revista científica de medicina americana famosa, ahora mismo en el siglo XXI predicó que la salud en América se va a determinar no por lo que la gente consiga que hagan sus doctores por ellos, sino por lo que los doctores consigan que las personas hagan por sí mismas, que velen por su salud, que puedan prevenir. Y entonces si no hay prevención, si yo no saturo mi vida con la palabra de Dios, no hay prevención en el sentido espiritual, no puedo prevenir muchas cosas en mi vida. Voy a tener que lamento, dolor. Puede haber mucho dolor. Yo como pastor de ustedes que soy, mi responsabilidad es alimentarlos hasta donde el Señor me permita. Me gustaría tener la oportunidad del tiempo de estar con cada uno más tiempo, personalmente, 1 hora al día o 2. Pero no puedo hacerlo, porque soy humano. Pero el Espíritu Santo está contigo día a día. La palabra la tienes accesible, a la mano. Lo esencial, más básico para cualquier iglesia saludable es un compromiso a oír, aprender, aplicar la palabra de Dios. Es lo que hacía la iglesia primitiva, es lo que vemos en la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Quizás se puede convertir esto del cristianismo algo que se vuelva una rutina simplemente y no una realidad. No una rutina sin sentido. No queremos eso, queremos una realidad en nuestra vida. Miren Hechos 17, 11 al 12, si lo pueden conseguir en sus Biblias, sus teléfonos, donde tengan su Biblia, ahora mismo accesible digitalmente. Hechos 17, 11 al 12 nos dice allí, estos que eran los de Berea, eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. Eran de sentimientos más nobles, fíjense. De modo que recibieron el mensaje aún con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos. Entonces en estos versos vemos una ilustración de lo que sucede cuando las personas responden correctamente a la palabra de Dios. Primero ellos recibieron la palabra de Dios. En el versículo dice que lo recibieron con sentimientos más nobles que en Tesalónica. ¿Qué significaba esto de sentimientos más nobles?
Las personas de Berea eran más nobles porque en primer lugar recibieron el mensaje, ¿verdad? El texto dice que recibieron la palabra con avidez, con gusto. Había apertura a la palabra del Señor predicada, había interés en ella, había una anticipación, había una expectativa de que Dios hiciera algo en sus vidas. Y cuando hay expectativa en nuestra vida, entonces Dios comienza a obrar y vamos al obrar de Dios en nosotros. Tiene que haber expectativa de lo que Dios pueda hacer en nuestras vidas a través de su palabra. Esto es lo que destacó Lucas, quien escribe el libro de los Hechos. Él lo destaca. Y te pregunto si hay receptividad en tu vida para la palabra de Dios, en lugar de rechazarla como pasó en Tesalónica. No todos responden igual, vemos en este pasaje, a la palabra de Dios. No todos respondemos igual. Dios nos llama a ese deseo, esa expectativa. Segundo, examinaban la palabra de Dios. No se conformaron con escuchar, iban más allá, un poco más profundo. Y yo quiero decirte que si quieres crecer en la palabra del Señor y quieres crecer espiritualmente, no puedes conformarte con escuchar. Tienes que examinar la palabra. Tenían una elevada consideración a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Entonces comenzaban a profundizar en ella. Recibieron el mensaje con avidez, examinaban las Escrituras, eso hacían. Así que no se contentaban solamente con lo que el hombre les dijera, o los razonamientos, ¿verdad?, morales que pudieran escuchar. Ellos profundizaban en la Biblia. Era algo que se convirtió en su maná diario. Era como el maná en el pueblo de Israel. Se convirtió en esa columna de fuego como en el Antiguo Testamento que guiaba al pueblo de Israel en el desierto. Se convirtió en el GPS que les decía hacia dónde dirigirse en sus vidas, en lo que marcaba el camino en sus vidas. Eso hacía la iglesia de Berea. Así que necesitamos entrar en esta realidad también para crecer. Y tercero, respondieron a la palabra de Dios. Ahora vemos allí que muchos de los judíos creyeron, muchos, y también un buen número de griegos. Hubo una explosión de conversiones porque recibieron la palabra de Dios, examinaron, respondieron, ¿verdad?, a la revelación de Dios, directa de Dios en su palabra. Quisiéramos ver gente creyendo tal vez, más gente convirtiéndose, pero ¿cuánta importancia le doy yo a esta palabra en mi vida? Los de Berea querían oír de Dios para que pudieran vivir para Dios. De modo que pudieran vivir para Dios. Querían escuchar y querían oír a Dios para vivir para Dios. Y eso establece la diferencia. ¿Para quién quieres vivir? Te pregunto eso, ¿para quién quieres vivir? ¿Para ti mismo? ¿Para otros o para Dios? Jesús decía constantemente, el que tenga oídos para oír, ¿qué? ¿Qué tiene que hacer? El que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga. Eso fue Jesús, fue mi Señor y tu Señor. No fue cualquiera. Escucharla, atesorarla, hacerla parte de mi vida, internalizarla de tal manera que traiga fruto, esperanza, consuelo, dirección. Todo lo que tú necesitas y yo necesito. Entonces informa tu cabeza para que pueda transformarse tu corazón y finalmente puedas reformar tus acciones, tus manos, tu vida. Eso es lo que hace una diferencia. Tienes que hacerlo regularmente, constantemente. Max Lucado es un autor de estos que mi esposa es fan de él. Yo quizás también, pero ella más que yo. Tiene muchos libros de él. Ella lee mucho de lo que él escribe. Y él dijo, Dios te ama tal como eres, pero se niega a dejarte de esa manera. Él quiere que seas como Jesús. Él quiere que seas como Jesús. Entonces Dios no quiere que nos quedemos igual. Nos ama, pero no nos quiere dejarnos igualitos como estamos. Quiere que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nos dice Pablo. Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es. Palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. La recibieron como lo que es realmente. Y esta es la iglesia de Tesalónica. Oye, esa no era la iglesia que decían que no era tan buena como la debería, aceptando la palabra. Pero en un momento llegó la palabra allí. Y la recibieron como lo que es. Te voy a sugerir algo esta semana. ¿Qué tal si esta semana haces algo? Bueno, esto es un poco radical. Sé que necesitas tu celular, pero ¿por qué no cambias tu celular por la Biblia? Llévatela a todas partes. ¿Qué te parece eso? Mucha gente no sale sin el celular de la casa ya. Yo sé que tu Biblia la puedes tener allí también, digitalmente, pero hay muchas otras cosas en tu celular y en el mío, no solo la Biblia. Haz ese experimento algún día, aunque sea un día. No salgas con el celular y sal con la Biblia y ponla donde quiera que estés, y en el bolsillo, y sácala donde quiera que estés, como haces en el supermercado, y haces en el mall, y haces en todas partes.
Sé que algunos te van a mirar raro, bien raro, que tú andes con tu Biblia como si fuera tan importante, más que el celular. Pero, ¿por qué no haces ese ejercicio? Un amigo mío y compañero de trabajo me dice que una vez salió de su pueblo, vive en San Sebastián, y cuando estaba llegando a Moca se dio cuenta que su teléfono no estaba en su guagua y volvió y regresó a San Sebastián para volver hasta Aguadilla a su trabajo. Todo eso hacemos por un celular, todo eso hacemos. Debemos llevarnos la Biblia quizás más dentro de nosotros, donde quiera que vayamos, más en el corazón, atesorarla de tal forma que donde quiera que estemos la tengamos presente en nuestra vida. Aunque no estaría mal llevarla también en las manos, aunque sea un día, como si fuera el celular. Un experimento interesante. La Biblia y leerla tiene un gran beneficio en tu vida. Te da poder, primero, para vencer el pecado. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quizás ese es el pasaje de ese Salmo 119 que todos los niños hebreos tenían que conocer. ¿Sabías eso? Los niños hebreos pequeñitos tenían que conocer este pasaje. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Interesante. En este Salmo 119 hay algo interesante. Cada 8 versículos se comienza con una letra distinta del alfabeto. ¿Okay? Con una letra distinta del alfabeto hebreo. Y cada versículo tiene alguna referencia a la palabra de Dios. Hay una relevancia constante de la palabra de Dios en este Salmo. Y ahí se describe la Biblia como mandamiento, como pacto, ¿verdad? De muchas palabras distintas. Se hace referencia a la Biblia como enseñanza, la voz de Dios y la palabra de Dios. Pablo decía, y no sé si te has sentido así, porque hago lo que sé que no debo hacer y las cosas que sé que debería hacer no hago. Y a veces nos pasa lo mismo. Sabemos que tenemos que dar prioridad a la palabra de Dios y no lo hacemos. Ahora el salmista está allí y podemos mirar quizá en todos los salmos, vemos la lucha con el pecado en su vida, la importancia de poner la palabra en el corazón para vencer el pecado en su vida. Qué importante es esto, porque ahora la palabra se nos hace mucho más quizás práctica cuando entendemos cómo nos bendice. Te da el poder para vencer el pecado, pero también ¿qué hace la palabra del Señor? Te da dirección y claridad para tu futuro. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera a mi camino. Así que hay dirección, una iluminación que no tenías antes. En los tiempos antiguos se ataba una pequeña lamparita a los pies mientras se caminaba por la oscuridad para iluminar los caminos. Así que lámpara a mis pies, que ilumina el camino. La necesitas todo el tiempo. La necesitas siempre. Andar por la vida sin la palabra es como guiar de noche con las luces del carro apagadas. Sería lo mismo. Ahora lo otro es tu arma contra la tentación. Eso es lo que hace también la palabra tan importante. Se convierte en un arma ofensiva también en tu vida. Dice la Biblia, y vino a él el tentador, a Jesús, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En cada tentación Jesús respondió de forma correcta. Cuando el enemigo trató de tentarlo de distintas maneras, de distintas formas, siempre Jesús usó de forma ofensiva la palabra, como un arma ofensiva contra las tentaciones y todo lo que Satanás le decía. Pero no podemos hacerlo y no nos vamos a parecer a Jesús desconociendo la Biblia. Ahora te librará también de tus heridas, tus malos hábitos y quizá impedimentos para agradar a Dios, lo que se opone para que tú puedas agradar a Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Así que la palabra aquí clave es que permaneces y habitas, no permaneces libre. Ahora puedes permanecer verdaderamente libre. Ahora si permaneces en mi palabra, dice Jesús, vas a ser verdaderamente libre, permaneciendo en ella. ¿Cómo permaneces en la palabra de Dios? Significa alimentarse de ella regularmente, leerla regularmente, creerla también, para que transforme tu pensamiento, para que cambie toda tu manera de actuar y pensar, para que te liberes de ataduras. Es la hora de regresar a la palabra de Dios. En estos días escuchaba a alguien entrenado teológicamente, en una posición teológica o ministerial clave, y las cosas que decía, había muchos errores. Yo decía, ¿cómo alguien
que tiene esa formación y alguien que está en esta posición está cometiendo tantos errores mientras habla de la muerte y habla en un momento de pérdida y hablaba del estado intermedio del alma entre este momento y cuando venga Cristo y dijo cosas que no eran cristianas ortodoxas y en cierto momento dijo algo del cuerpo después de resucitado que tampoco tenía que ver con la Biblia. ¿Qué está pasando con la gente? ¿Dejaron de leer la Biblia? ¿O se apartaron a otra cosa? ¿Qué está pasando con la gente que debe enseñar? Porque había muchas ideas erróneas, no ortodoxas, en medio de un pueblo que está escuchando, más de 300 personas, que pueden estar confundidos. Y si nos alejamos de la Biblia, comenzamos a decir cosas que no están allí. Otras cosas nos pueden parecer más atractivas. Y comenzamos a sustituir la palabra. Hay que regresar a la palabra de Dios. Porque sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, como dice también la misma palabra en Isaías. Porque los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hará tropezar. Nada los hará tropezar. Porque como dice también el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y eso es algo que necesitamos recordar y reafirmar cada día. Tengo mi Biblia en mi tableta, la tengo en mi celular, sí, qué bueno. Eso es excelente. Pero quizás deberías comenzar a hacer algo más. Leer la Biblia y escribir de lo que Dios te habla. Leer la Biblia y tomar nota de lo que el Espíritu Santo te dice. Hacerlo en oración y ver qué te está diciendo Dios, qué puedes corregir. Escribir los pensamientos que encuentras en estos versos, lo nuevo que Dios te dice, porque la Biblia siempre te dice algo nuevo. Puedes leer el mismo pasaje constantemente, distintas veces en tu vida, y te va a decir algo que se aplica a tu vida en ese momento distinto, porque Él es el Espíritu Santo quien hace esa obra. Así que cuando tengas tu devocional, tu tiempo de intimidad con Dios, recuerda escribir, tener tu plan diario. Y quiero hacer esto práctico, no muy tampoco teórico. Ten tu plan diario y tu plan de lectura bíblica. Si puedes comenzar teniendo estos planes que te describo ahí enfrente, están en la pantalla. Blue Letter Bible tiene muy buenos estudios, lo uso mucho, está en la internet. El Reversion Bible que tú quizás tienes en tu Biblia, la versión Bible, ¿verdad?, que muchos utilizamos, ahí hay infinidad de planes. Estoy escuchando la Biblia en un año completa, la escucho, porque es más fácil para mí hacerlo en esta etapa. Antes leía mucho, pero ahora leyendo se me cansa la vista. Así que la oigo constantemente porque tengo que leer otras cosas también y trabajar en la computadora, en la universidad, y la vista se me cansa, entonces la oigo. Yo lo que he hecho son adaptaciones, ahora la escucho todo el tiempo, pero no la puedo dejar. No puedo tomar, ¿verdad?, ninguna excusa para dejar de estar centrado en la palabra del Señor. Yo te invito a hacerlo. Eso va a transformar tu alma, va a hacer muchos cambios en tu vida. Va a traer bendición a tu vida, va a reavivar tu alma, va a hacerte más sabio, porque hace sabio al sencillo. También dice la palabra, va a traer alegría al corazón, va a dar buena percepción para vivir y una perspectiva nueva, porque sus palabras son más deseables que el oro, dice la Biblia, son más dulces que la miel también. Sirven de advertencia y producen recompensa a los que le obedecen. Lo que te invito es a que veas la Biblia como algo que realmente es deseable y que tú necesitas saciar tu alma con ella, porque la Biblia dice que es así, que es como la miel, es algo que tú necesitas y yo necesito, para que entonces sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esa meditación sean tus dichos, amén, sean tus dichos. Eso transforma, eso transforma. Mi manera de verlo es que, ¿por qué? Cuando me pregunto por qué no hay tantas vidas transformadas a veces, en general, ¿no? En general. Estoy hablando en general. El descuido de la palabra es clave en esa situación. Ha habido descuido. Busquemos que el Señor nos sature con su palabra, pero también que ponga el deseo insaciable de nosotros permanecer en ella. Permanecer en ella. Porque eso trae mucha bendición, pero ¿sabes qué? Lo que te dije al principio, evita mucho dolor. Evita mucho dolor. Te va a evitar dolor. Si eres fiel a la palabra del Señor, tu vida va a ser mejor y evitarás mucho dolor. Te invito solo a orar en esta tarde. Pedirle al Señor que nos dirija, nos siga ministrando el resto del día, el resto de la semana, pero que esto que hemos escuchado no se quede
en palabras y en el vacío, sino que traiga transformación a tu vida y a la mía. Lloramos. Dios bueno, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Agradecemos tu revelación, tu palabra que nos ha sido dada, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, que nos puede dar dirección en cada decisión que tomamos, en cada situación que enfrentamos. Permite, Padre, que tu palabra sea atesorada de tal manera que cambie nuestro proceder, nuestra manera de vivir y actuar, que transforme la mente nuestra, pero también el corazón. Que tu Espíritu tome esa palabra revelada y nos ayude a entenderla y nos capacite para vivirla. Nos dé el poder para vivirla, Señor. En el nombre de Jesús. Que se vuelva algo constante, una constante en nuestra vida. Como hacía la iglesia primitiva, que la recibamos con alegría, con avidez, con regocijo. Que la recibamos, Señor, de la forma que tú quieres, que te honra a ti. Padre, y que eso sea una transformación, se convierta en una transformación en nuestras vidas, que otros puedan ver. Tú quieres una iglesia saludable, sí, quieres una iglesia que te honra, pero no podemos hacerlo apartados de tu palabra y apartados de ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Y en nombre de Jesús, bendice cada hermano, cada hermana aquí en esta hora, Señor, cada familia, cada uno de los que quizás nos están escuchando a través de Radio Sion, en las ondas radiales, en esta hora. Permite, Padre, que también ellos puedan ver el valor de tu palabra en sus vidas. Que comiencen a leerla. Tu palabra nos predica, nos habla, nos transforma. Es palabra de vida. Es palabra de vida. En el nombre de Jesús. Danos vida a través de ella. Permite, Señor, que cada hermano aquí pueda seguir creciendo en la fe, en conocimiento, pero también en el actuar. También en el actuar conforme a tu voluntad. Para hacer lo que tú quieres que seamos, o cómo quieres que seamos, más semejantes a la imagen de tu Hijo Jesucristo cada día, en Cristo Jesús, en quien oramos en esta tarde, dándote gracias, Señor, infinita, por tu amor, tu misericordia, gracias por revelarte a nosotros en Cristo Jesús y también en tu palabra, de las formas que lo has hecho, Señor, a través de la historia. Gracias porque nos das todo este cúmulo de sabiduría, que nos puede ayudar a vivir una vida que te honra a ti, cuando tenemos fe genuina en tu Hijo Jesucristo, que nos transforma. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos que así, en esta tarde, sigamos meditando en ella, que en la semana no se nos olvide, Señor, que cada día pueda ser y podamos tener nuestro tiempo contigo, Señor, para vivir unas vidas cristianas genuinas que te honren a ti. En el nombre de Jesús. Tú nos puedes evitar mucho dolor, nos puedes evitar mucho lamento, si somos obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús. Me dice cada joven también aquí, Señor. Permite que cada joven pueda seguir viendo y buscando tu sabiduría, porque pueden llegar a mucha sabiduría por lo que encuentran en tu palabra, más que los que tienen quizá más experiencia. Con tu ayuda. En el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta tarde y te glorificamos. Te damos toda gloria y toda honra. Y seguimos a la expectativa de lo que has de hacer en cada uno, Señor, de los hermanos en cada uno de los que están aquí, a la expectativa de lo que tú puedes hacer con tu poder, en el nombre de Jesús, en quien oramos, dándote gracias. Amén.